No es una forma común de empezar un sábado por la mañana, ver a un hombre salir del baño de tu casa con el pelo mojado y una camiseta que tú mismo dejaste en el cajón de los trapos viejos. Pero así empezó el mío. Se secó las manos en mi toalla, miró hacia el pasillo y dijo en voz alta: «Laura, ¿tienes otro cepillo de dientes?». Me quedé quieto. En shock. A medio camino entre el pasillo y la cocina. Nadie me había visto aún. Él pensaba que yo no estaba en casa. Laura también. Tenía que haberme ido esa mañana a las 7, un viaje de trabajo de 2 días a Valencia. Pero el evento se canceló por una huelga de trenes, y como un idiota romántico, decidí volver sin avisar para darle una sorpresa. Café con croissants. Incluso le llevé unas flores del kiosco de la esquina. ¿Y qué me encuentro? A un tío duchado en mi baño, llamando por el nombre a mi mujer como si esto fuera su casa de toda la vida. No grité. No lloré. No hice nada estúpido. Me quedé allí, mirando esa escena absurda como si fuera una película en la que no recordaba haber participado. Y entonces, Laura apareció por el pasillo. Vestida con mi camiseta. Descalza. Con el pelo recogido en ese moño improvisado que siempre se hacía después de estar con alguien. Cuando me vio, se congeló. «Javi, no es lo que parece», dijo. Y juro que esa frase me provocó una risa tan real y violenta que tuve que apoyar la espalda contra la pared para no caerme. No es lo que parece. Estaba viendo a un desconocido en mi casa, saliendo de mi ducha, preguntando por cepillos de dientes mientras mi mujer aparecía vestida como si acabaran de terminar una sesión de sexo matutino. Durante unos segundos nadie se movió. El tipo seguía ahí, de pie en medio del pasillo, con el pelo chorreando y cara de no saber si saludar o salir corriendo. Laura no decía nada, solo apretaba los labios y me miraba como si con eso fuera a borrar lo que acababa de pasar. Yo tampoco hablaba, pero no por falta de cosas que decir, sino porque mi cerebro estaba ocupado procesando una cadena de escenas que hasta ese momento ni siquiera había considerado posibles. Pensaba en todas las veces que había salido de casa confiado, en las llamadas que terminaban de forma abrupta, en las veces que me decía que no tenía ganas de nada, que estaba cansada o estresada, en esas noches en las que me giraba en la cama y ella estaba despierta mirando el techo. En ese momento, todo encajó, como piezas que ya habían estado ahí pero que yo no había querido mirar juntas. No necesitaba más pruebas. No necesitaba que ella dijera nada. Ya estaba todo claro. El tío por fin habló. Me miró sin mucho valor y dijo algo estúpido como: «Tío, yo no sabía que estabas aquí». Lo miré y no contesté. No tenía sentido hablar con él. No me debía nada. El que me debía explicaciones era Laura, que seguía sin decir una sola palabra. Se quedó en el pasillo, medio desnuda, con los brazos cruzados, y me miraba como si lo más grave de todo fuera que yo hubiera vuelto sin avisar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sin moverme del sitio. Ella tragó saliva, pero seguía sin decir nada. El tipo aprovechó para irse. Pasó por mi lado sin atreverse a mirarme, abrió la puerta con torpeza y salió como una rata. Se escuchó cómo bajaba corriendo las escaleras, y el portazo sonó como un disparo. «Te hice una pregunta», repetí, esta vez más despacio, sin levantar la voz. «No quería que fuera así», dijo por fin, con un tono bajo, casi sin fuerza. Esto no estaba planeado. Empezó como algo pequeño. ¿Pequeño? ¿Qué es pequeño para ti? ¿Follarte a alguien en mi casa? ¿Dejar que se duche con mi toalla? ¿Eso es pequeño? No empieces a gritar, por favor, dijo, dando un paso hacia mí. Estoy intentando hablar contigo. ¿Hablar? ¿Ahora sí? ¿Y antes? ¿En qué momento pensaste que valía más mentirme que sentarte conmigo y decirme que esto se había acabado?
Ella se llevó las manos a la cara. Supongo que esperaba que yo explotara, que rompiera algo o que la insultara. Pero no. Yo estaba frío. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado, y todo al mismo tiempo. Había rabia, decepción, vergüenza, pero sobre todo había una especie de vacío extraño que nunca había sentido. Como si todo lo que creía tener ya no existiera. Como si no quedara nada por defender. Fue después de aquella discusión que tuvimos por lo de mis horarios, dijo al cabo de unos segundos. Me sentía sola, tú estabas distante, todo eran rutinas, los días eran iguales. Él me escuchaba, me hacía sentir deseada otra vez. No soy tu terapeuta, Laura, respondí, sin mirarla. No me interesa cómo empezó, ni cuántas veces, ni si usó condón o no. Solo quiero saber una cosa, ¿vas a seguir viéndolo? Ella bajó la mirada, como si no esperara esa pregunta. Se quedó callada varios segundos, que se hicieron eternos. Luego levantó los ojos y dijo algo que me remató más que cualquier confesión. No lo sé. Perfecto, respondí, y me di la vuelta. No cogí mis cosas. No hice una escena. No necesité nada más. Salí del piso, bajé las escaleras y caminé por la calle sin dirección durante más de una hora. No sabía si ir a casa de mis padres, a casa de un amigo o a dormir en el coche. Lo único que sabía era que no podía volver ahí. No esa noche. No con esas sábanas. No con ese olor en el pasillo. Me senté en un banco del parque, sin mirar el móvil, sin pensar en nada en concreto, solo respirando y aguantando la presión en el pecho. Sabía que en algún momento iba a venirme todo de golpe, la rabia, el llanto, la humillación. Pero en ese instante, lo único que sentía era una mezcla rara de lucidez y asco. Lucidez por haber visto la realidad sin filtros, y asco por todo lo que había dejado pasar. Después de 2 horas me fui al hotel más cercano y pedí una habitación para una noche. No llevaba nada encima salvo las llaves y la cartera. Me duché sin pensar, me metí en la cama, y ahí, en la oscuridad de una habitación desconocida, empecé a pensar en todo lo que vendría después. No sabía si iba a perdonarla, si iba a vengarme, si iba a contarle esto a alguien. Solo sabía que esa mujer con la que dormí durante 7 años, con la que hice planes y compartí mi vida, se había convertido en una extraña. Una extraña que dejó que otro hombre se duchara en mi casa mientras yo pensaba en sorprenderla con flores. Y eso no se perdona tan fácil. Volví al piso 2 días después. No quería verla antes porque sabía que iba a perder el control y necesitaba entrar con las ideas un poco más claras. Pasé esas horas en el hotel repasando cada detalle, pensando en qué quería decir, preparando las palabras para no tartamudear ni quedarme mudo. Cuando metí la llave en la puerta, noté que me temblaban las manos, y eso me jodió porque no quería que me viera débil. Ella estaba en la cocina, sentada con un café delante, esperándome. Tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado mucho, pero no dije nada, no le pregunté, no era mi problema si se arrepentía o si tenía remordimientos. El único que había sido engañado era yo. Dejé las llaves sobre la mesa del salón y me quedé de pie, mirándola, hasta que fue ella la que rompió el silencio. Gracias por volver, dijo en voz baja. No sabía si ibas a hacerlo. No he vuelto para ti, le contesté. He vuelto para hablar. Y quiero que seas clara, porque si me das una sola excusa, me levanto y me voy. Ella bajó la vista hacia la taza y apretó los labios. Parecía que se estaba preparando para una guerra. No quiero justificarme, empezó, pero necesito que entiendas lo que pasó. No, la interrumpí levantando la mano. No necesito entender nada. Solo quiero respuestas. Directas. ¿Quién es ese tío? ¿Lo conocías de antes? ¿Vienes seguido a mi casa?
Se quedó callada unos segundos y al final contestó. Se llama Sergio. Lo conocí en el gimnasio hace unos meses. No era la primera vez que venía. ¿Y cuántas veces fue la primera? Pregunté, apretando la mandíbula. No las conté, dijo, tragando saliva. Pero no tantas como piensas. Solté una carcajada amarga, no porque me hiciera gracia, sino porque no podía creer la estupidez de su respuesta. ¿De verdad me acabas de decir que no tantas? Pregunté inclinándome hacia ella. ¿Quieres que me tranquilice con eso? ¿Quieres que me quede aquí pensando que solo te lo tiraste 5 veces en lugar de 20? Ella se echó hacia atrás, como si mis palabras fueran golpes. Vi que empezaba a temblar, y por primera vez en toda la conversación levantó la voz. ¿Qué quieres que te diga, Javier? ¿Qué fue un error? ¿Qué me arrepiento? Pues sí, lo digo, pero no cambia nada. Pasó y ya está. Y tú tampoco estabas presente, tú también me dejaste sola muchas veces. No me compares llegar cansado del trabajo con abrirle la puerta de casa a un desconocido y meterlo en mi cama, le grité de golpe, perdiendo la calma. No me jodas con tus excusas de mierda. El golpe seco de mi mano sobre la mesa resonó en toda la cocina. Ella se levantó asustada, con las lágrimas ya cayendo, y me miraba como si fuera un extraño violento. Me di cuenta en ese instante de que el miedo que leía en su cara no era por lo que había hecho, sino por cómo yo estaba reaccionando. Y eso me encendió todavía más, porque encima parecía que yo era el agresor, cuando la traición había salido de ella. Dímelo a la cara, Laura, le dije señalándola con el dedo. ¿Lo quieres a él? ¿Lo prefieres a mí? Porque si es así, me largo ahora mismo y te dejo con tu puto Sergio. Ella negó con la cabeza, llorando. No lo quiero. Fue solo físico. No significa nada. Entonces lo trajiste aquí porque te daba igual todo, porque nuestra casa no vale nada para ti, porque yo no valgo nada para ti. Dime si me equivoco. No contestó. Se cubrió la cara con las manos y se hundió en la silla. Yo sentía que necesitaba escuchar un sí o un no, algo que cerrara la conversación, pero lo único que obtuve fue silencio y sollozos. Eso me partió más que cualquier confesión. No porque sintiera pena, sino porque confirmaba que ya no había nada que rescatar. Ella no quería salvar nada, ni siquiera intentarlo. Lo que había hecho era tan grande que la había dejado sin argumentos. Y a mí, sin paciencia. Me acerqué y tiré la taza de café contra el fregadero. El ruido la hizo levantar la cabeza, y entonces le solté lo que llevaba guardado. Te juro que me vas a pagar cada minuto que pasé como un idiota confiando en ti. Te lo juro por lo que más quieras. Ella abrió los ojos con miedo. ¿Qué piensas hacer? Preguntó. Lo vas a ver. No ahora. Pero lo vas a ver. La dejé allí, temblando, con los ojos rojos y la cara empapada en lágrimas. Salí del piso sin mirar atrás. Caminé con el corazón golpeando en el pecho y la mente llena de planes que todavía no tenían forma, pero que ya tenían un objetivo claro, devolverle el daño. No con discusiones, no con reproches. Con hechos. La primera noche después de la confrontación no dormí nada, pero no fue por tristeza ni por pena, fue porque la cabeza me hervía con planes. No tenía claro cuál iba a ser mi jugada, pero sí tenía la certeza de que no iba a dejar que aquello quedara en nada. No se trataba solo de mi orgullo, sino de la sensación de haber sido usado y ridiculizado en mi propia casa. Ella había cruzado una línea que no permitía marcha atrás. No era suficiente separarse, no era suficiente gritarle ni echarla, necesitaba que sintiera el mismo vacío y la misma humillación que había sentido yo al ver a ese tipo salir de mi baño como si fuera el dueño del lugar. Lo primero que hice fue conseguir información. No me bastaba con un nombre suelto y una cara borrosa.
Me levanté temprano y pasé por el gimnasio donde ella dijo que lo había conocido. Fingí estar interesado en apuntarme, hablé con la recepcionista, le pregunté por horarios y profesores, y en la conversación solté el nombre de Sergio como si ya me hubiera recomendado el sitio. La chica sonrió y dijo que sí, que Sergio era monitor de sala, que llevaba un par de años allí y que era muy simpático. Eso me bastó. Me quedé sentado en la entrada simulando que esperaba una clase de prueba, y lo vi. Reconocí perfectamente al mismo cabrón que había salido de mi baño 2 días antes. Lo vi moverse entre las máquinas, riéndose con clientes, saludando a todo el mundo como si fuera el chico perfecto. Me hervía la sangre, pero me controlé. No quería hacer una escena allí. Mi venganza tenía que ser más fina. Regresé a casa y revisé mis opciones. Yo sabía cosas de Laura que no eran públicas, cosas que había guardado durante años. Sus pequeñas trampas en el trabajo, sus gastos ocultos, las veces que había usado dinero de la cuenta común para pagarse caprichos sin decirme nada. Nunca lo había usado en su contra porque pensé que en un matrimonio no se lleva la cuenta de cada error. Pero ahora sí. Ahora cada detalle era un arma. Ese mismo día pedí cita con un abogado especializado en divorcios. Le expliqué que había pruebas de infidelidad, que podía demostrarlo fácilmente si era necesario. Me dijo que con eso las condiciones de la separación iban a inclinarse a mi favor. Le pedí que preparara todo lo antes posible, pero que no quería que se lo notificaran aún. Necesitaba tiempo para ejecutar mi plan. Salí de ese despacho con una calma extraña, como si por primera vez desde todo aquello tuviera el control de algo. Lo siguiente fue preparar la caída social de Laura. Ella valoraba mucho la opinión de sus amigos y de su familia. Siempre presumía de ser la responsable, la fiel, la mujer que llevaba un hogar perfecto. Decidí que eso era lo que iba a destrozar primero. Empecé recopilando pruebas. Revisé los extractos de la cuenta, encontré los pagos que coincidían con las horas en las que ella decía que estaba en reuniones. Guardé las facturas, imprimí capturas, recopilé todo lo que pudiera demostrar que no era la persona que aparentaba. No necesitaba espiar ni forzar nada, bastaba con atar los cabos que ella había dejado sueltos. Una semana después, organicé una cena en casa de mis padres. Ella no sabía que yo había hablado con ellos. La invité como si quisiera arreglar las cosas, como si buscara una tregua. Aceptó sin sospechar nada. Se arregló como siempre, se puso ese vestido negro que usaba en ocasiones especiales, y llegó sonriente. Mi madre y mi padre la recibieron con cariño, pero yo ya les había contado todo. La conversación se mantuvo tensa durante un rato hasta que saqué la carpeta con los documentos y la puse sobre la mesa. ¿Sabéis qué es esto? Pregunté mirando a mis padres. La prueba de que vuestra nuera se ha estado riendo de mí durante meses. Laura se quedó blanca. Intentó quitarme la carpeta, pero la abrí delante de todos. Mostré las facturas, las capturas, las contradicciones. Mi padre se levantó de la mesa indignado, mi madre lloraba. Laura tartamudeaba, decía que yo estaba manipulando las cosas, que no era como parecía, pero nadie la creía. No porque yo tuviera un discurso perfecto, sino porque las pruebas eran claras. Ella intentó escapar de la conversación, se levantó y dijo que no estaba dispuesta a aguantar aquel teatro, pero ya era tarde. La imagen que tanto cuidaba había quedado manchada frente a las personas cuya aprobación más valoraba. Después de esa cena no volvió a pisar la casa de mis padres. Mis hermanos también se enteraron, y lo mismo pasó con varias amigas comunes. Yo no tuve que exagerar nada, solo contar lo que vi y mostrar lo que tenía. Ella intentó defenderse, pero cuanto más hablaba, más quedaba en evidencia. Mientras tanto, yo me aseguré de que Sergio también pagara. Conseguí su número a través del gimnasio, donde seguía haciéndome pasar por un cliente interesado.
Le mandé un mensaje anónimo con una foto de él saliendo de mi casa aquel día. Solo una foto. Sin texto. No respondió, pero al día siguiente dejó de trabajar en ese gimnasio. Parece que el rumor corrió rápido, porque alguien comentó que tenía problemas con una clienta casada. No me importaba si supieron que era yo o no, lo que me importaba era verlo caer en su propio terreno. En menos de 3 semanas, Laura había perdido el respeto de su familia, la confianza de sus amigas y el apoyo de su amante. Yo no levanté la voz, no pegué un grito, no necesité pelearme. Solo mostré la verdad. Cada paso que di fue calculado para que ella sintiera lo mismo que yo sentí, impotencia, vergüenza y soledad. Una noche, cuando vino a buscarme para hablar, se sentó en el sofá y me dijo que ya no sabía qué más hacer. Que me había pedido perdón, que había intentado arreglarlo, que me entendía si quería separarme, pero que le dolía como la había expuesto delante de todos. ¿Te duele la vergüenza, no lo que hiciste?, le respondí mirándola a los ojos. Ahora sabes lo que es sentirte pequeño en tu propia casa. Ahora entiendes lo que me hiciste. Ella no contestó. Se levantó y se fue. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Pasaron varios días en los que apenas tuvimos contacto. Ella me mandaba mensajes intentando que nos viéramos, preguntando si podíamos hablar con calma, pero yo no respondía. No porque no quisiera hacerlo, sino porque necesitaba que fuera en el momento adecuado, cuando yo pudiera escucharla sin perder el control y sin acabar en otra discusión sin salida. Finalmente le propuse vernos en el piso, una tarde de domingo, cuando sabía que no habría nadie alrededor y que podríamos hablar sin interrupciones. Llegó puntual, más seria que de costumbre, sin maquillaje, con una ropa sencilla, como si hubiera querido despojarse de toda apariencia para presentarse de una forma más vulnerable. Nos sentamos en el salón, cada uno en un extremo del sofá. Durante un buen rato ninguno de los dos habló. El silencio se hizo espeso, pero esta vez no me incomodaba. Yo podía esperar. Al final fue ella la que rompió la calma. Sé que ya no tengo derecho a pedirte nada, dijo, mirando al suelo, pero necesito entender qué vamos a hacer. No aguanto más esta incertidumbre. Lo que vamos a hacer depende de lo que tú quieras reconocer, le respondí. Si sigues pensando que lo que hiciste no fue tan grave, si sigues creyendo que todo se puede arreglar con disculpas y con que yo me haga el loco, entonces no hay nada que hablar. No es eso, respondió con un hilo de voz. Sé que lo que hice fue imperdonable. Me dejé llevar, busqué algo que no tenía y lo hice de la peor manera posible. No voy a decirte que estaba vacía o que tú no estabas, porque suena a excusa. La culpa fue mía, y lo sé. La miré fijamente para comprobar si de verdad estaba siendo sincera. Esta vez no apartó la mirada. Eso me sorprendió. No porque borrara lo que había pasado, sino porque era la primera vez que hablaba sin adornos, sin intentar justificarse. Entonces dime, le dije despacio, ¿qué esperas ahora de mí? No espero que me perdones, contestó. Sé que no puedes. Lo único que quiero es que no me odies. Que si terminamos, podamos hacerlo sin destruirnos del todo. Que no me borres de tu vida como si nunca hubiera existido. Esas palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Yo llevaba días imaginando venganzas, alimentando la rabia, pero en el fondo sabía que en algún momento me tocaría enfrentarme a algo más simple y más difícil, la decisión de seguir o de soltar. Y en ese momento entendí que no podía seguir. No porque no la quisiera, porque todavía había un resto de afecto, sino porque esa relación ya no tenía cimientos. No te odio, Laura, dije finalmente. Pero tampoco te amo de la misma manera. No después de lo que pasó. El daño está hecho y no se borra. Me miras y yo veo a la mujer que dejó entrar a otro en nuestra casa. Me hablas y yo recuerdo el día que me lo negaste todo a la cara.
No puedo seguir con esa imagen en mi cabeza, porque me va a perseguir siempre. Ella se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. No fue un llanto fingido ni controlado, fue un desahogo total, como si al escuchar esas palabras hubiera perdido la última esperanza que guardaba. Yo no me moví. No la abracé, no la consolé. Ya no era mi papel hacerlo. Entonces es el final, dijo entre sollozos. Después de todo lo que vivimos, de los años juntos, se termina aquí. Se termina aquí porque tú lo decidiste hace tiempo, respondí. Yo solo estoy aceptando la realidad. Nos quedamos en silencio de nuevo. El reloj del salón marcaba los segundos, y cada uno parecía más largo que el anterior. Finalmente, respiré hondo y solté lo que llevaba días guardando. He hablado con un abogado. Vamos a iniciar el divorcio. No pienso pelear por cada cosa, no quiero que esto sea una guerra interminable, pero tampoco voy a dejar que te lleves más de lo que te corresponde. Quiero que quede claro. Ella asintió despacio, sin sorpresa. Lo sabía, dijo. Me lo imaginaba. Quiero una última cosa, añadí. Que cuando hablemos de esto con los demás, no intentes pintarte como la víctima. No voy a salir a gritar lo que hiciste, ya lo saben los que tienen que saberlo, pero si me entero de que andas contando otra versión, entonces sí que me vas a tener enfrente. Me miró con los ojos enrojecidos y asintió otra vez. No voy a hacerlo, prometió. Ya bastante mal me siento. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja. No hubo abrazos, no hubo despedidas cariñosas, no hubo promesas de amistad futura. Solo dos personas que habían compartido demasiados años y que en ese momento entendían que todo se había roto de forma irreversible. Cuando ella se levantó para irse, recogió su bolso, se detuvo un segundo en la puerta y me dijo en voz baja. Lo siento de verdad, Javier. No contesté. Cerró la puerta detrás de ella, y esa fue la última vez que la vi en nuestra casa. Me quedé solo en el sofá, con la mente en blanco y una calma extraña que no había sentido desde hacía semanas. No era alegría, no era alivio completo, pero sí una aceptación clara, se había acabado, y ahora dependía de mí decidir cómo iba a empezar la siguiente etapa de mi vida. Los días después de aquella última conversación fueron raros. No puedo decir que me sintiera liberado ni tampoco destrozado, era más bien una mezcla difícil de explicar. Tenía que reorganizar mi vida desde lo más básico. Me levantaba temprano, hacía café, revisaba correos, trabajaba desde casa cuando podía, y en cada una de esas rutinas aparecía un hueco enorme donde antes estaba ella. Lo curioso es que no extrañaba su presencia de manera romántica ni afectiva, sino la costumbre de compartir un espacio. Me di cuenta de que durante años había confundido convivencia con amor. Y eso fue un golpe duro, porque significaba que gran parte de nuestra historia había estado sostenida por una inercia que yo nunca quise ver. La primera decisión práctica fue poner en venta el piso. No quería quedarme allí ni un día más de lo necesario. Cada rincón me recordaba lo ocurrido, y aunque yo no era de los que creen que las paredes guardan recuerdos, sabía que si seguía durmiendo en esa cama o usando esa cocina, iba a estar atrapado en un círculo sin salida. Contacté con una inmobiliaria y en menos de 2 semanas empezaron a mostrarlo. Laura aceptó sin poner problemas, supongo que también necesitaba huir de ese lugar que se había convertido en la prueba física de su traición. Mientras tanto, me instalé en un pequeño apartamento de alquiler. Era más modesto, más frío, pero al menos era mío, sin fantasmas ni escenas grabadas en la memoria. El proceso legal fue rápido gracias a la abogada. Tener pruebas de la infidelidad simplificó todo, y aunque Laura intentó en un principio negociar algunos puntos, terminó cediendo. No hubo gritos en el juzgado ni discusiones interminables. Fue más bien una firma, un cruce de miradas tensas y la confirmación oficial de que cada uno tomaba un camino distinto.
Cuando salí de aquella sala, caminé sin rumbo durante horas. No lo celebré, pero tampoco lo lloré. Solo lo acepté. Lo más difícil vino después, cuando tuve que explicarle a la gente cercana lo que había pasado. Mis amigos ya lo sabían porque se habían enterado por terceros, pero mis padres seguían intentando encontrar un motivo para que la reconciliación fuera posible. Mi madre me preguntó varias veces si estaba seguro de no darle otra oportunidad. Le respondí siempre lo mismo, que no era cuestión de amor ni de arrepentimiento, sino de respeto. Y cuando ese respeto se pierde, no hay vuelta atrás. Con el tiempo entendieron que mi decisión era definitiva. Poco a poco empecé a reconstruirme. No hablo de reinventarme como persona ni de buscar un nuevo yo, porque eso suena a charla barata, sino de retomar cosas que había abandonado. Volví a quedar con viejos amigos que casi no veía, empecé a dedicar más tiempo al trabajo sin sentir que le estaba robando horas a nadie. Me apunté a un curso de cocina que siempre había querido hacer y que Laura consideraba una pérdida de tiempo. Descubrí que mi vida no necesitaba girar alrededor de una relación para tener sentido. Eso fue lo más importante que aprendí, que había confundido estabilidad con felicidad, y que eso me había mantenido ciego durante demasiado tiempo. En cuanto a Laura, supe por conocidos que intentó recomponer su imagen. Algunos le dieron la espalda, otros la escucharon y la justificaron. A mí me dio igual. Ya no era mi problema. No sentía ganas de vengarme más ni de seguir hundiéndola, porque en realidad ya lo había hecho lo suficiente. Mi venganza había cumplido su propósito y lo demás era simplemente cargar con algo que no me correspondía. Dejé de buscar información sobre ella, dejé de preguntar y de interesarme. Era como si hubiera desaparecido de mi mapa personal. Una noche, semanas después de firmar el divorcio, recibí un mensaje suyo. Era breve, solo quería decirte que espero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Lo leí varias veces y al final lo borré sin contestar. No porque sintiera odio, sino porque entendí que contestar era abrir una puerta que ya estaba cerrada. Y esa puerta debía seguir cerrada para siempre. Al mirarme en el espejo cada mañana veía un tipo distinto al de hace un mes. No más joven ni más fuerte, sino alguien más consciente de sus propios límites. Descubrí que puedo soportar más de lo que creía, que no necesito depender de nadie para sentirme completo y que, aunque me dolió como nunca, la traición también me obligó a despertar de una comodidad que me estaba matando poco a poco. No se trata de agradecer lo ocurrido, porque jamás voy a agradecer una humillación, pero sí de reconocer que me obligó a ver cosas que no quería ver. Ahora tengo claro que quiero en el futuro. No voy a saltar de inmediato a otra relación, no voy a buscar llenar un vacío con otra persona. Quiero disfrutar de la soledad elegida, de las pequeñas cosas que siempre dejé en segundo plano. Quiero volver a confiar en alguien, pero solo cuando sienta que puedo hacerlo sin miedo, sin sospechas y sin repetir errores. Y sobre todo, quiero recordar lo que pasó no como una cicatriz que me define, sino como una señal de hasta dónde puede llegar la ingenuidad si uno no presta atención. El final de mi matrimonio no fue un derrumbe, fue un corte seco. Y en ese corte encontré la oportunidad de empezar de cero, aunque duela. Hoy no pienso en Laura como la mujer que me acompañó tantos años, ni como la traidora que me engañó en mi propia casa. Pienso en ella como un capítulo cerrado de mi vida. Y cuando cierro los ojos por la noche, por primera vez en mucho tiempo, puedo dormir sin esperar sobresaltos ni sorpresas desagradables.